La copa de champán de Josefa chocó contra la mía con un asterisco clink asterisco que resonó como un disparo en mi pecho. Por Juan, dijo, su voz untuosa como miel envenenada, el hombre que probó que el matrimonio no es para todos. La risa de los primos se clavó en mis sienes mientras Beatriz apretaba mi mano bajo la mesa. ¿Por qué demonios acepté esta fiesta? Papá había insistido. Es solo familia, hijo, necesitas apoyo. Pero Josefa no era familia, era una serpiente con collar de perlas que llevaba 20 años envenenando esta casa. Mira, incluso tu hija sabe que las mujeres morales merecemos algo mejor, continuó Josefa, guiñando un ojo a Beatriz. Mi sangre hirvió cuando vi los ojos de mi hija brillar, no de vergüenza, sino de algo más. Era rabia, Beatriz soltó mi mano y se deslizó de la silla. Abue, dijo, su voz clara cortando el murmullo, puedo poner un video. Es para el colegio, pero el tío Marcos dijo que era muy gracioso. Papá asintió confundido. Claro, princesita, pero después de la cena. Ahí va, interrumpió Beatriz, conectando su tableta al televisor con una velocidad que me heló la sangre. La pantalla parpadeó y allí estaba Josefa, en primer plano, pero no la Josefa de las sonrisas falsas. Esta Josefa escupía palabras como cuchillos, tu padre es un inútil igual que tú. Ni siquiera su exmujer lo aguanta y tú crees que vas a ser alguien. El salón se quedó en silencio. Mamá María, la hermana de papá, se llevó las manos a la boca. Dios mío, susurró, pero el video seguía. Josefa en el teléfono, sí, cariño, el viejo Roberto no sospecha nada. Mañana firmo los papeles del terreno y nos vamos a Cancún. Josefa riendo con sus amigas, la nena es tonta, cree que su papi es un santo. Si supiera que le metí los cuernos con su jefe, mi estómago se retorció. Beatriz había grabado asterisco todo asterisco. Cada mentira, cada traición, cada centavo robado. La cámara giró y allí estaba mi hija, mirando directamente a la lente. Si estás viendo esto, dime desde dónde lo haces y a qué hora. Quiero saber quién más está descubriendo la verdad con nosotros. Josefa se levantó de un salto, su silla volando hacia atrás. Eso es una falsificación. Beatriz, ¿cómo te atreves? Pero nadie la escuchaba. Papá tenía los ojos clavados en la pantalla, su rostro pasando del rojo al blanco en segundos. Roberto, tartamudeó mamá María, eso es el contrato de la finca, el que firmaste la semana pasada. El video terminó, el silencio era tan denso que podía cortarlo. Beatriz se acercó a mí y me susurró, papi, estás orgulloso. Levanté a mi hija en brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Estoy más que orgulloso, corazón, le dije, mi voz quebrada. Acabas de salvarnos a todos. El video se congeló en el rostro pálido de Josefa, sus ojos desorbitados como platos rotos. El silencio en el salón era tan espeso que podía cortarlo con el tenedor que aún apretaba en mi mano. Beatriz se acurrucó contra mi pierna, su respiración rápida pero firme. Papi, ¿ya puedo apagar la tableta?, susurró. Asentí, incapaz de hablar, mientras el peso de lo que acababa de pasar me aplastaba el pecho como una losa. Josefa fue la primera en reaccionar. Esto es una infamia, gritó, su voz quebrándose como cristal. Roberto, diles que es mentira, ese video está editado. Mi padre se levantó lentamente de su silla, sus manos temblando al apoyarse en la mesa. Nunca lo había visto así, como si de repente hubiera envejecido 10 años en 10 segundos. Josefa, dijo, y solo ese nombre sonó como una sentencia. El contrato que firmé. Era para tu amante. La palabra amante flotó en el aire como un puñal. Tía María se santiguó. Primos que antes reían ahora miraban al suelo. Yo sentía el corazón golpeándome las costillas, pero también algo más, una extraña calma, como si después de años de ahogarme alguien hubiera abierto una ventana. Beatriz apretó mi mano. Papi, el abue está llorando, murmuró, y era cierto. Papá se llevó las manos al rostro, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. 20 años, balbuceó entre dedos, 20 años mintiendo a mi cara. Josefa intentó acercarse a él, pero tía María se interpuso como un muro. No te atrevas, mujer, ya has hecho suficiente daño. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Papá alzó la cabeza, sus ojos rojos pero claros como nunca. Juan dijo mirándome directamente, tenías razón desde el principio, lo siento, 3 palabras que nunca pensé escuchar. 3 palabras que derribaban años de excusas, de es complicado, de no te metas, pero Josefa no se rendía. Roberto, por Dios, piensa en lo que dirá la gente, en tu reputación. Papá soltó una risa amarga. ¿Reputación? Josefa, acabas de quedarte sin casa, sin un centavo y con la mitad del pueblo viendo cómo le robabas a tu propio hijastro. Creo que la reputación es lo que menos me preocupa ahora. El sonido de la puerta al abrirse nos sobresaltó a todos. Era Laura, mi exmujer, con los ojos como platos. Acabo de recibir 20 mensajes, dijo, mirando el caos en el salón. ¿Alguien me explica qué demonios pasa aquí? Beatriz corrió hacia ella. Mamá.
Grabé a la mala de Josefa y ahora todos saben que es una ladrona. Laura me miró incrédula. Yo solo pude encogerme de hombros. Es complicado, dije, y por primera vez en meses los dos nos reímos. Una risa nerviosa, sí, pero real, como los viejos tiempos. Mientras papá llamaba a su abogado y tía María consolaba a los primos más pequeños, me acerqué a Beatriz. Oye, campeona, le susurré al oído. ¿Desde cuándo sabías todo esto? Ella sonrió, orgullosa. Desde que Josefa dijo que tú eras un perdedor el mes pasado, empecé a grabar porque nadie se atrevía a decirle que estaba equivocada. Mi garganta se cerró. 8 años y ya tenía más valor que todos nosotros juntos. Beatriz, dije agarrando sus hombros suavemente, acabas de cambiar esta familia para siempre. Ella asintió seria, lo sé. Pero ahora el abue necesita ayuda. Y tú también, papi, tenía razón. Papá estaba sentado en el sofá mirando al vacío, me acerqué y me senté a su lado. ¿Estás bien?, pregunté. Él negó con la cabeza. No, pero lo estaré. Hizo una pausa. Necesito que me ayudes con algo, lo que sea, dije sin pensarlo. Quiero demandarla, soltó de golpe. Por el terreno, por el dinero, por todo, y necesito que tú y Beatriz testifiquen. Asentí sintiendo que el mundo se enderezaba un poco. Claro, pero hay una condición. Papá levantó una ceja. Tienes que ir a terapia, en serio esta vez. Él suspiró pero asintió. Trato hecho, y Juan, sí, gracias. Por no rendirte conmigo. Esa noche, mientras Beatriz dormía y Laura ayudaba a tía María a recoger, papá y yo nos quedamos en el porche, tomando café como en los viejos tiempos. Oye, dijo de repente, ¿crees que Beatriz heredó tu terquedad o mi estupidez? Me reí fuerte y claro, ni una ni otra, ella es pura mamá. Papá sonrió, pero luego su rostro se ensombreció. ¿Y Laura, cómo está tomando todo esto? Bien, dije, sorprendido de darme cuenta de que era cierto. Creo que ver a Josefa caer le hizo recordar por qué me casó en primer lugar. Papá asintió. A veces las personas necesitan ver monstruos para apreciar a los humanos. El sonido de un motor nos hizo girar. Era Josefa, arrojando maletas al asiento de un taxi. No pienso quedarme ni un minuto más en esta casa de locos, gritó antes de cerrar la puerta de golpe. El taxi se alejó, dejando solo el eco de sus insultos. Papá se quedó mirando el lugar donde el auto había estado. Extraño, murmuró. Pensé que me dolería más. Le di un golpe suave en el hombro. Eso es porque al final, lo que duele no es perder a quien se va, sino darnos cuenta de que nunca estuvo realmente aquí. Dentro, Beatriz se despertó sobresaltada. Papi, se fue Josefa para siempre. La levanté en brazos. Para siempre, confirmé. Ella suspiró aliviada y luego sonrió. Bueno, entonces mañana podemos hacer panqueques. Los de Josefa siempre sabían a cartón. Reí sintiendo que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. Trato hecho, campeona, panqueques con chocolate. Y fresas, añadió ella. Y fresas, acepté sabiendo que esta vez cumpliría mi palabra, porque algunas verdades, una vez dichas, ya no dejan espacio para mentiras. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi nuevo apartamento, dibujando rayos dorados sobre el tablero de ajedrez que Beatriz había insistido en colocar en la mesa del comedor. Papi, hoy es el día, anunció, saltando sobre un pie mientras untaba mermelada en su pan tostado. ¿Estás nervioso? Me reí ajustándome la corbata que no usaba desde la universidad. ¿Nervioso por mi primera cita en 5 años? Para nada, mentí descaradamente. Beatriz rodó los ojos. Mamá dice que los hombres son malos mintiendo. Pero no te preocupes, yo te ayudo a elegir zapatos. Laura llegó exactamente a las 9, como siempre. Hola familia, dijo, dejando su bolso en el sofá y dándome un abrazo rápido. ¿Listo para el gran día? Asentí, pero Beatriz ya estaba tirando de mi manga. Los zapatos, papi, los negros hacen que parezcas un agente del FBI. Laura se rió. Tiene razón. Usa los marrones y relájate, Juan. Carmen ya te conoce, no es una entrevista de trabajo. El trayecto al café fue una tortura. Y si Carmen pensaba que era aburrido, y si Beatriz tenía razón y los zapatos negros eran un error. Pero entonces la vi, sentada en una mesa cerca de la ventana, con un vestido azul que hacía juego con sus ojos. Se levantó y me abrazó como si fuéramos viejos amigos. Juan, qué gusto verte fuera de la corte, bromeó, aunque echo de menos tus discursos de abogado. Me reí, sintiendo cómo el nudo en mi estómago se aflojaba. Prefiero los códigos de software a los códigos legales, la verdad. La conversación fluyó mejor de lo que esperaba. Hablamos de todo, de cómo Beatriz había convertido a papá en un experto en ajedrez, de los nuevos proyectos en mi trabajo, de sus clases de cerámica. Tu hija es increíble, dijo Carmen en un momento, removiendo su café. Lo de las grabaciones, fue valiente, asentí orgulloso. Sí, pero también me dio un susto de muerte. Ahora reviso todos los rincones antes de quejarme del wifi. De pronto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Beatriz. Ya le dijiste lo de la terapia.
Miré a Carmen preguntándome si era demasiado pronto, pero ella ya estaba sonriendo. Es sobre tu padre, ¿verdad? Beatriz me lo contó ayer cuando vinieron a mi taller. Me quedé boquiabierto. ¿En serio? ¿Y qué dijo ella? Carmen se rió. Dijo que su abuelo ahora es más feliz que un perro con dos colas y que tú deberías probar lo mismo. La risa me salió sin querer. Bueno, en realidad, ya empecé, la semana pasada. Carmen alzó una ceja. Vaya, vaya, el hombre misterioso resulta ser todo un paquete, padre del año, ingeniero brillante y ahora hasta terapeuta amateur. Amateur es la palabra clave, admití. Pero ayuda, como cuando Beatriz grabó todo aquel desastre, fue como si alguien encendiera la luz en una habitación oscura. Carmen se puso seria de repente. Oye, Juan, sobre eso. Mi estómago dio un vuelco. Sí, solo quería decirte que admiro mucho cómo manejaste todo. No muchos hombres, bueno, no muchos padres habrían dejado que su hija tomara las riendas así. Sentí el calor subirme por el cuello. La verdad es que ella fue quien nos salvó a todos. A veces los niños ven lo que los adultos nos empeñamos en ignorar. El café se terminó demasiado pronto. Mientras caminábamos de vuelta a casa, Carmen se detuvo frente a una librería. Mira, tienen esa edición especial de Asterisco 100 años de soledad Asterisco que buscabas. Entramos y entre estantes polvorientos encontré el libro. Perfecto, dije hojeando las páginas. Beatriz quiere leerlo aunque no entienda la mitad. Carmen se rió. Como cuando yo leí Asterisco, el Quijote Asterisco a los 10 años. Pensé que los molinos eran monstruos de verdad. De pronto, Beatriz apareció corriendo por la puerta de la librería, con Laura detrás. Papi, el abue dice que ganaste el premio al mejor vestido. Carmen y yo nos reímos. Creo que tu padre tiene competencia, susurró Laura, guiñándome un ojo. Beatriz tiró de mi mano. Ven, que el abue nos está esperando para la partida de ajedrez. Dijo que hoy me deja ganar. Mientras caminábamos hacia el parque donde papá ya tenía el tablero preparado, sentí algo extraño, ligereza. Como si todos esos años de llevar el peso del mundo en los hombros hubieran sido solo un mal sueño. Beatriz corrió hacia papá y le mostró el libro nuevo. Mira, abue. Ahora podrás leerme este cuando me duermo. Papá la levantó en brazos. Con una condición, que me enseñes ese movimiento secreto del caballo que no quiero que tu padre descubra. Carmen se acercó a mí mientras Laura se unía a la partida. Es bonito verlos así, dijo, como una familia de verdad. Asentí, observando cómo Beatriz reía mientras papá fingía no entender las reglas. Sí, aunque a veces aún me cuesta creer que todo haya cambiado tanto. Carmen me dio un codazo suave. La vida es rara, Juan. A veces te rompe en mil pedazos solo para enseñarte a armarte de otra manera. Esa noche, mientras Beatriz dormía con el libro nuevo bajo su almohada, me senté en el balcón con una cerveza. El teléfono vibró, era un mensaje de papá. Hijo, gracias. Por no rendirte conmigo, sonreí, tecleando una respuesta. Gracias a ti por dejar que Beatriz te enseñara ajedrez, aunque sigo pensando que dejas que gane. Al otro lado de la ciudad, en su nuevo departamento, Carmen respondía a un mensaje de Laura. Sí, fue una cita perfecta. Y no me importó que hablara más de su hija que de sí mismo. Eso solo demuestra que tiene las prioridades claras. Dentro, Beatriz se movió en sueños, murmurando algo sobre reyes y peones. Mañana sería otro día, con sus desafíos y sus pequeñas victorias. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, porque había aprendido que a veces las verdades más importantes no se dicen con palabras, sino con acciones. Y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien, aunque sea una niña de 8 años con una tableta, listo para encender la luz.